Un objeto en el espacio vacío se encuentra sometido a dos fuerzas en el eje X. La primera es de 40 N en el sentido positivo del eje X y la otra de 30 N en el sentido negativo. Si el cuerpo tiene una masa de 12 kilogramos, nos piden calcular la aceleración. Lo primero que debemos hacer son los diagramas. Anteriormente mencioné que se hace algo llamado diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, en realidad hay dos tipos de diagramación en este tipo de ejercicios, que son el diagrama de fuerzas aplicadas, donde tratamos de dibujar el objeto como lo estén mencionando, y a falta de información lo podemos dibujar como una esfera o como una caja. Y luego tendremos el diagrama de cuerpo libre, donde el objeto se representa como un punto. En el diagrama de fuerzas aplicadas vamos a intentar representar lo mejor posible el enunciado en un dibujo. En este caso nos dice que el cuerpo está siendo afectado por dos fuerzas. Una fuerza que actúa a favor del movimiento sobre él, empujándolo a la derecha a favor del eje X positivo, y otra fuerza que actúa en contra de ese movimiento. En el diagrama de cuerpo libre eso se representa de la siguiente manera. Todas las fuerzas las vamos a dibujar partiendo desde el punto que representa el marco de referencia. Entonces en ese caso voy a tener una fuerza a favor del movimiento y una fuerza en contra del movimiento. La fuerza a favor del movimiento en este caso tiene un valor absoluto de 40 N, mientras que la fuerza que está en contra del movimiento va a tener un valor absoluto de 30 N. Es muy común que en los enunciados nos confundan dándonos los valores relativos o los valores absolutos. Así que lo que conviene hacer en el paso de diagramación es colocar los valores de fuerzas únicamente como valores absolutos y la direccionalidad representada por la dirección de la flecha. Los signos van a aparecer luego cuando analicemos la trigonometría de la fuerza. Una vez que tenemos el diagrama de fuerzas aplicadas y el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es escribir la segunda ley de Newton. En este caso ya descompuesta. Como solo estoy teniendo en cuenta las fuerzas en el eje X, voy a establecer que la suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración en X. Despejo la aceleración en X pasando la masa a dividir. Expreso la ecuación de manera elegante y ahora reemplazo la fuerza neta en X por lo que valdrá en términos de una suma de fuerza. Entonces, en este primer paso es importante representarlas como una condenada suma de fuerzas. Entonces voy a decir que tengo una fuerza en X, número 1, más una fuerza en X, número 2, positivas ambas, porque están en X. Ahora, en el segundo paso, lo que hago es reemplazar cada una de estas componentes por su definición trigonométrica. Recuerde que una fuerza en X normalmente va a estar asociada al coseno, a menos que estemos trabajando un plano inclinado. Entonces, la fuerza en X número 1 va a ser igual a la magnitud o valor absoluto de la fuerza en X, de la fuerza número 1, multiplicado por el coseno del ángulo número 1. Y entonces hay que analizar ángulos. No los están dando, profe, pero sí los están dando realmente, porque están posicionados en el diagrama de cuerpo libre. Si al diagrama de cuerpo libre le adicionamos un plano cartesiano, o sea, esa sería la Y imaginaria y esto sería la X imaginaria, la fuerza número 1 se encuentra alineada al eje X positivo y eso por definición es 0 grados. Por lo tanto, tenemos un ángulo notable, el coseno de 0. El coseno de 0 es igual a 1 positivo. Por lo tanto, en este caso, la componente en X de la fuerza número 1 es igual al valor absoluto de la fuerza número 1, ya que el coseno del ángulo número 1 es igual a 1 positivo. Por lo tanto, puedo reemplazar el componente en X de la fuerza número 1 por el valor absoluto de la fuerza número 1, que es lo que me da el enunciado, 40 Newton. Ahora miremos qué pasa con la fuerza número 2. La planteamos de manera semejante, pero al hacer el análisis de ángulo de la fuerza número 2 en el diagrama de cuerpo libre, nos daremos cuenta de que en este caso no está a 0 grados, sino que se encuentra a 180 grados. Y el coseno de 180 grados es 1 negativo.
Por lo tanto, como esto es 1 negativo, al reemplazar menos 1 y multiplicar menos 1 por la fuerza número 2, obtenemos el negativo de la fuerza número 2. Por lo tanto, puedo reemplazar el componente en x de la fuerza número 2 por el negativo del valor absoluto de la fuerza número 2. Y aquí es donde aparece el negativo que está escondido en el enunciado, al hacer el análisis trigonométrico. Hecho esto, ya conozco la suma de fuerzas, la puedo reemplazar en la ecuación de aceleración, con lo cual hemos llegado a la solución analítica universal. Una solución analítica universal implica que para cualquier enunciado que cumpla con las condiciones de ser un objeto que está siendo comprimido por dos fuerzas, esta ecuación nos va a decir siempre su aceleración, siempre y cuando solo hayan dos fuerzas en X las que se están ejerciendo y conozcamos la masa del objeto. Hecho esto, ya podemos pasar a la solución trivial. En primera instancia, ambas fuerzas están dadas en Newton. Por lo tanto, un primer paso analítico que puedo hacer es extraer analíticamente Newton fuera del paréntesis y al interior, en la resta, reemplazar únicamente valores. La fuerza número 1 es 40, la que está positiva, menos 30, que es la que se opone al movimiento, ambas en Newton. La masa es de 12 kilogramos. Newton sobre kilogramo no me sirve para hacer el cálculo de dimensionalidad de aceleración, así que en este paso hago otra parte analítica. Reemplazo Newton por su definición fundamental. Y Newton se define como unidad de masa, kilogramo, por unidades de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí podemos cancelar kilogramo que multiplica y kilogramo que divide. Y por lo tanto, las unidades que quedan son metros sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, lo único que queda es hacer la parte numérica, aritmética. 40 menos 30 es igual a 10. Por lo tanto, quedará 10 sobre 12. Y comenzamos a simplificar. Será 5 sobre 6. Si queremos sacar la solución decimal, podemos seguir simplificando. 2.5 sobre 3, que tiene una aritmética más fácil. Entonces, 2 no cabe en 3, así que lo que hago es colocar 0 punto, y el punto que separa el 2.5 desaparece. Por lo tanto, queda 25 dividido entre 3. Aquí tendremos un 8, y por lo tanto, de 24 a 25 hay un 1. 1 no cabe en 3, así que continúo dividiendo en el siguiente decimal, lo que me convierte el 1 en 10. Por lo tanto, tendremos 3 por 3, 9. 9 a 10 es un 1 y por lo tanto continuará 3 periódico. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración va a ser de 0.83 metro sobre segundo al cuadrado. Escogí dos cifras significativas porque tanto las fuerzas como la aceleración tienen dos cifras significativas. Y el resultado de la diferencia de fuerzas, 10, también tiene dos cifras significativas. Así que todo indica que la solución debe ofrecerse en dos cifras significativas. En general es común que muchos de esos cálculos ignoren las cifras significativas o se den un número de cifras significativas arbitrarias, sobre todo en los ejercicios que abundan en YouTube. Sin embargo, escoger el número de cifras significativas correcto le va a ayudar sobre todo cuando tiene que hacerlo manualmente, ya que entre menor sea la cantidad de cifras significativas, más tolerancia tendremos a hacer redondeos de Fermi que facilitan los cálculos aritméticos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.